Hace 10 años, si hubiera sabido estas tres cosas, muy seguramente no hubiera cometido estos tres errores que te voy a comentar en este video y que para mí han sido la clave de, en el último año y medio, tener mayor conocimiento en áreas que antes para mí eran completamente desconocidas y que realmente yo utilizaba mi área de conocimiento y la dirigía hacia un rumbo en el que realmente no era el correcto y que no era el adecuado para mí. ¿Por qué? Te voy a explicar en estos tres errores que cometía yo. Si no me conoces, mi nombre es Andrés y en 2016 decidí emprender mudándome de Venezuela a España, llegando a Cantabria, Playa de Somo y formando parte del proyecto La Wave Surf Camp en Playa de Somo, donde me transformé en el morning guy, poniendo desayunos, transformándome en instructor de surfing, número uno de La Wave, siendo el instructor que más clases de surfing daba en la empresa, encargándome de la gestión de la Surf House, siendo el director creativo de la Wave. Y durante todo ese tiempo aprendí muchas cosas y entendí que muchas cosas iban a pasar en mi vida. Y veía role models en mi vida, cercanos a mí, que eran las personas a las que yo seguía y a las personas a las que yo pensaba que si hacía lo que ellos hacían, yo iba a conseguir el éxito. Nada más lejos de la realidad que cuando tú sigues personas que no tienen alineado principios y valores, que pues tienen caminos diferentes a los que tú realmente vas buscando en tu vida, porque si hay algo importante que uno como ser humano tiene es la intuición, y tuve esa intuición desde el 2016 y desde antes ya viviendo en Venezuela. Si había algo que ya me decía a mí que él no era, digamos, el camino que yo estaba transitando, no era el correcto, y cuál era mi camino, era una pregunta que yo me hacía siempre: ¿cuál va a ser realmente el propósito y cuál es mi, digamos, el área de conocimiento, cómo yo voy a desarrollarlo y cómo lo voy a potenciar y cómo lo voy a monetizar, sobre todo cómo yo voy a hacer para que lo que a mí me gusta se transforme en lo que yo voy a hacer. 2016, 2017, 2018, a día de hoy son 10 años emprendiendo en España y me han pasado tres cositas o tres cosas que yo, si tuviera que emprender, y entiendo que este video es para personas que ya están emprendiendo, que están con un negocio físico y que están en ese punto de la vida, en ese punto del emprendimiento, en el que te van a pasar cosas y en el que vas a tomar rumbos, muy seguramente, en el que vas a, número uno, compararte con otros emprendedores. Para mí es un error gravísimo que he cometido durante muchísimos años, ha sido el eh, compararme con otros emprendimientos, compararme con otros proyectos, compararme con otras escuelas, compararme con otros surfistas, compararme con otros skaters, compararme. Me he comparado muchísimo y esa comparación ha hecho que mi esencia y que mi autenticidad se vea afectada, se vea bastante mermada. ¿Por qué? Porque empiezas a querer hacer, parecer y actuar como una persona que realmente no eres, y empiezas a tomar decisiones que tú no son adaptadas a ti y que no provienen de tu ser. Cuando tú haces cosas que no provienen de tu ser, realmente, número uno, pierdes la autenticidad. Número dos, estás actuando bajo el miedo. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que sientes que porque a la persona le está dando resultados, tú vas a obtener ese resultado. Y esa comparación muchas veces es negativa porque te hace a ti entrar digamos, en un diálogo interno en el que tú no sabes muy bien qué es lo que quieres, ¿no? Si lo que tú quieres es el camino o más bien eso que lo estás viendo que funciona. Entonces ahí, si yo tuviese que empezar de nuevo, lo primero que haría sería escuchar a personas que realmente tengan éxito en las diferentes áreas en las que yo quizás tengo más carencia, ¿no? Si es verdad que tenía un entorno que tenía en áreas, pues ideas muy buenas, pero en muchísimas otras áreas era un entorno en el que había alcohol, había ¿sabes? Pensamientos negativos, no se estaban educando, no había un framework claro, no había un rumbo, había un rumbo, había
una meta conjunta, pero esa meta conjunta se perdía diariamente entre muchísimas cosas que sucedían y es un medio en el que se pierde mucho el foco de lo que se quiere hacer. Entonces, si yo realmente hoy tuviese que emprender, número uno, tomaría la opción de lo que estoy haciendo hoy en día, que es buscar un mentor, buscar una persona que tenga principios y valores y actúe bajo una metodología que yo diga: "Ves, eso a mí me funciona, eso es lo que yo debería hacer, así es como me veo yo, así es como yo lo haría". Eso, número uno, es lo más importante y es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Yo particularmente hasta hace un par de años que he empezado a ver contenido largo formato en YouTube y he empezado a escuchar personas y he empezado a escuchar diferentes formas de interpretar lo que es el éxito y finalmente llegas a un momento en el que tienes que tomar acción, ¿no? Y dices, bueno, ok, tengo que realmente aprender de personas que están haciendo y que tienen éxito y que lo están haciendo de la mejor manera, bajo principios y valores que eran los que yo quería practicar desde hacía muchísimos años. Ya viviendo en Venezuela, recuerdo una vez estando con mi padre en un restaurante, le dije, tomándome unos whisky, le dije: "Coño, me encantaría dejar de beber alcohol". Y me lo dijo así, muy raro que... Imagínate tú estar tomándote un whisky y decir: "Me quiero dejar de beber alcohol". Muchísimos años después, hace 3 años, tomé esa decisión y ha sido para mí algo de lo más increíble. Y esa decisión me ha llevado a internalizar ese mensaje y decir: ok, necesito más. Esto ha sido lo que yo he hecho y realmente a mí me funciona, me ha hecho tomar acción en áreas en las que yo realmente no soy no tengo la mayor experticia, no soy tal, y me he dado cuenta de que ese diálogo interno es como esa repetición de un mensaje diariamente, es lo que hace que tu cambio de mindset es muy importante. Cómo tú vas a cambiar tu manera de pensar es bajo la repetición o bajo un evento traumático. ¿Sabes? Bajo esas dos premisas son las únicas dos maneras que tú vayas a cambiar tu forma de pensar. Bajo la repetición de un mensaje que te lleve por un camino del éxito o bajo un evento traumático que, coño, que no sería lo ideal. En este caso, mucho mejor bajo este principio de todos los días y repetir ese camino que quieres transitar, ese éxito que quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir y qué vas a dar tú a cambio para conseguir ese éxito, que es muy importante en este trayecto. Entonces, lo número uno sería eso: no compararte, no comparación, para que puedas ser realmente auténtico y mantengas esa autenticidad y mantengas ese state flow que es tan importante de mantenerte presente, porque cuando te empiezas a comparar estás muy alerta de lo que está pasando a tu alrededor. No es que no lo hagas, no es que lo dejes de hacer. Siempre es importante entender qué está pasando a tu alrededor, qué es cómo se está moviendo y qué es lo que está pasando para tú también no quedarte obsoleto, ¿no? No se trata de que, se trata de que tú mantengas tu autenticidad, ¿ok? Entonces, muy importante esto. Si eres un emprendedor, estás en tus primeros años, ya has tomado acción, ya tienes ese emprendimiento en marcha, es pero muy importante que tomes este consejo y lo practiques sobre todo. Recuérdate que lo más importante es que tomes acción sobre esto que te estoy diciendo. Utilizar estrategias de otros emprendedores. Utilizar la estrategia de emprendedores que no tienen el resultado que tú quieres o que tienen un resultado muy parecidos a los tuyos, ¿vale? Y que siguen orbitando bajo esos valores, principios y digamos bajo cosas que tú no quieres hacer realmente, pero que tú sientes que si lo haces vas a conseguir ese resultado. Mayormente cuando quieres utilizar la estrategia de otro emprendimiento, de otra empresa que ves que está funcionando y que tú estás en un rubro muy parecido, sea creando contenido, sea que tienes un surf camp, sea que eres instructor de surf skate, de skate, de lo que sea que tiene que ver con este rubro de la enseñanza y del surfing en el skate.
Lo normal es que veas qué está pasando en Instagram, ¿vale? Si eres instructor de surf skate, si eres instructor de surf, si tienes un surf camp, si tienes una escuela de surf, lo normal es que tú vas a ver qué están haciendo las demás personas. Estás emprendiendo tu primero o segundo año, vas a ver qué ha hecho, porque seguramente has trabajado en una escuela, seguramente has trabajado con alguien que te ha enseñado a dar clases de surf skate, o alguien que te ha enseñado a dar clases de surf, o has trabajado en la tienda de alguien, y esa metodología de trabajo es la que tú te vas a traer a tu emprendimiento, ¿vale? Sin entender que la realidad de ese negocio la escribe el dueño de ese negocio, funciona porque o sea, no es que no te vaya a funcionar, es que vas a tener los resultados que tiene esa persona en ese área concreta que tú estás buscando. Por eso siempre es tan importante que cuando vayas a emprender, busques personas, si en este caso te funciona, porque bueno, quieres tener ese que tu tienda, que tu surf camp, que tu escuela de surf skate, que tu escuela de skate sea de esa manera, pues hazlo. Pero lo más recomendado es que utilices tu intuición, que es una de las bendiciones más heavy que tenemos como ser humano, ¿vale? Que la intuición es esa voz interna que te va a guiar hacia dónde y cuándo tienes que hacer las cosas y cómo las tienes que hacer. Casi siempre que vamos a tomar una decisión, tenemos esta voz interna que es la intuición, que te va a decir el camino adecuado. El camino adecuado casi siempre va a ser el camino más difícil. Y con nosotros como seres humanos con el emprendimiento, casi siempre vas a tomar el camino más fácil, porque el camino más fácil va a ser el camino que vas a conseguir resultados, porque obviamente tienes estrés, porque tienes que pagar la cuota autónomo, porque seguramente tienes un préstamo, porque quieres conseguir clientes, porque necesitas dinero, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que pagar el móvil, porque tienes que pagar el wifi, porque tienes que pagar un montón de cosas. Eso te hace seguramente tomar estrategias porque quieres conseguir un resultado. Ese resultado estás pensando obviamente muy cortoplacista, y la mentalidad cortoplacista te va a llevar siempre a un estado finalmente, sea de parálisis, sea de aburrimiento, sea de que has perdido tu identidad y te empiezas a encontrar perdido, dices mierda, pero es que realmente esto no soy yo no soy esto que estoy haciendo no soy yo no soy esta vaina. Por más de que lo mantengas, lo sostengas, llega un momento que va a ser insostenible, y tu autenticidad te va a estar llamando, y esa voz interna de intuición te va a decir, tienes que hacerlo, tienes que dar el salto, tienes que hacer lo que tienes que hacer, tú estás hecho para esto. Tú no estás hecho para seguir este formato que estás haciendo. Entonces es muy importante que te traces una estrategia tuya, personal. Por eso es tan importante, repito, que te acerques a personas que tengan resultados en lo económico, en lo físico y en lo mental y espiritual, que esas tres áreas las tengas bien alineadas para que tú realmente puedas tener éxito. Porque muchas veces vas a empezar a entender que el éxito de tu negocio, del éxito de tu surf camp, de tu escuela de skate, de tu escuela de surf skate, es bajar los precios, poner una promoción, tener el surf skate marca tal, no, si doy la clase allá es mejor, si tengo la licencia aquí va a ser mejor. Y yo lo he pensado durante muchísimos años, y realmente no se trata ni del material que tengas, ni de la metodología. Bueno, la metodología sí que es verdad que te va a ayudar, obviamente, tengas una buena metodología de enseñanza, tengas resultados, que lo que estás haciendo es lo más importante, es que si tú pagarías por tu servicio, eso es lo más importante, y que tú eres la persona que tú quisieras ser, tú, ese profesor que tú eres. Si tú fueses a coger una clase de surf, a pillar una clase de skate, una clase de surf skate, si tú fueses ese profesor, tú lo elegirías, tú disfrutarías ese producto. Si es así, entonces lo estás haciendo bien. Si te lo estás cuestionando finalmente, porque tú realmente te vas a dar cuenta de que si lo estás haciendo bien o mal, es eso. Este producto yo lo compraría, este producto yo lo consumiría. Ahí es donde entra realmente la autenticidad tuya, y que dónde te vas a detener y vas a decir, ok, estos son los cambios que tengo que hacer, y así voy a accionar de esta manera. Luego, finalmente, a quién escuchas. Eso sin duda es de lo más importante y lo más
trascendental que te va a ocurrir en este camino del emprendimiento, y es que vas a escuchar y muchísimas personas van a llegar a ti hablándote, aconsejándote, diciéndote, dándote ideas que realmente no se adaptan a su realidad. Yo me acuerdo cuando estábamos en Playa de Soma, en la Wave, y era una locura porque eran millones de personas con malos hábitos, con malos pensamientos, pensamientos negativos, sin resultados, eh, ¿sabes? Una cantidad de vicios, tomaban alcohol, se drogaban, consumían alcohol, o sea, era una locura y aún por encima te estaban aconsejando en áreas en las que eran unos, o sea, imagínate tú que tú estás en tu emprendimiento, que tienes en juego un patrimonio, que tienes una temporada por delante y aún por encima tienes que estar escuchando a personas sin ningún tipo de conocimiento en emprendimiento, porque aparte son personas que son empleadas, que son personas que ni siquiera es que tienen su propio emprendimiento, o sea, era completamente loco y escuchabas a personas que, que no tenían ningún resultado y te estaban todo el día intentando dar ideas que resultaban finalmente en un fracaso, que era totalmente una locura. O sea, yo lo he vivido y te puedo decir que es lo que me ha hecho, repito, de nuevo, ir a buscar mentorías, ir a buscar gente que está en posiciones en las que yo quisiera estar, y es lo que me ha hecho tomar acción como, bueno, esto que estoy haciendo, que es tener una rutina, una disciplina en mi ejercicio físico, en mi cómo educo, qué mensajes entran a mí, qué mensajes no entran, con qué personas hablo y con qué personas no hablo, es lo más importante, y lo que va a marcar la diferencia en este camino del emprendimiento es muy en muchísimo porcentaje la información y el contenido que consumes, que entra en tu cabeza, qué es lo que estás consumiendo. No puedes estar consumiendo ni contenido negativo, ni puedes estar en un bar después de que sales de currar, nada más tomar una cervecita y te fumas unos cigarros y estás ahí y tal. No puedes estar haciendo eso, tienes que estar concentrado en tu proyecto, tienes que estar en tu casa tranquilo, acostadito, llegar temprano para que te despiertes temprano, para que puedas empezar tu rutina, para que vayas al gym antes de abrir tu negocio, para que escribas, para que leas un libro, para que nutras tu ser y realmente operes desde el ser más elevado que quieres ser tú. Y no hay forma ni manera de que haciéndolo una acción repetida de esta naturaleza te vaya a llevar al éxito. Yo estoy convencido de que eso pasa, y si tú quieres un poco, y si tú verdaderamente sientes que necesitas este cambio, que es algo que te llama la atención, que desde hace tiempo lo vienes pensando, déjame un comentario en este video, mándame un DM en @Royal News, Royal 4 News, Royal 4 News en Instagram. Y lo hablamos. Estoy haciendo unas mentorías gratuitas de momento los días miércoles, 8 de la tarde, hora de España, por Zoom. Así que si estás listo para esto, yo te recomiendo que le entres. Vamos a trabajar, vamos a cambiar ese mindset y hacer que este negocio y que tu surf camp, tu escuela de surf skate, tu escuela de skate cambie realmente, porque cambia todo lo que está adentro, es lo que vas a tener afuera, ¿vale? Así que te espero. Si has llegado hasta aquí, un like, una suscripción o un comment me ayudaría a que esta energía que he invertido en este video y que espero que te esté ayudando sea de valor para ti. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.